En Getafe Radio queremos escuchar tu voz. Deja tu mensaje en el WhatsApp de la emisora 628 27 05 26 y participa en el sorteo semanal de un ejemplar del último libro del escritor getafense Juan Manuel Alcalá, Las muecas de los días, una historia más que trágica, real, un pedazo de la historia de Getafe. Bueno, pues ya estamos aquí, como os decía, hace unos segundos, seguimos aquí en directo y ahora ya pasamos a esta segunda hora del programa, en la cual, bueno, pues nos acompaña hoy en el estudio para charlar un rato sobre este libro, su autor, Juan Manuel Alcalá. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bien, buenos días a los oyentes que escuchan en directo y me imagino que buenas tardes, buenas noches a los que prefieren la lata, el podcast. Sí, a los que nos escuchan cuando mejor les viene, que esto es lo bueno que tiene hoy en la era digital, que cada uno cuando quiere nos puede escuchar, siempre lo tendrán ahí en el podcast, tanto en getaferradio.com como pues en las distintas aplicaciones que tenemos para los móviles y demás. Juan, primero muchas gracias por haber estado aquí. A vosotros. Muchas gracias por el libro, que además habéis escuchado la cuña, estamos sorteándolo, ya hemos tenido dos vecinos que han tenido la suerte de poder disfrutarle y de empezar a leerle. Algunos de los que estamos aquí, me acompaña también en el estudio, sigue aquí con nosotros Eloy Galván. Buenas. Buenos días. Eugenio se ha quedado también con nosotros aquí un poco para charlar, por si se le ocurre también alguna pregunta. Pues sí, buenos días. Yo es que conozco hace muchos años a don Juan, es escritor, y hicimos alguna vez algo por ahí del tema de un periódico. Sí, señor. Y yo creo mucha historia. Mucha historia, que yo creo que es lo que vamos a abordar y hablar hoy. Y yo creo que por empezar, o por saber, cómo nace la historia de este libro, nunca mejor dicho. Es decir, cómo nace la historia o por qué se te ocurre o de dónde te viene la idea a la hora de abordar este libro. Sí, yo antes de entrar un poco en materia del libro quería agradecer a Getafe Radio el mecenazgo. Este libro se ha publicado mediante mecenazgo en Berkami, que es una especie de aportaciones, no son regalos ni es ni una compra, en realidad es una aportación con condiciones. Es decir, la gente aportaba dinero y yo, a cambio de ese dinero, le ofrecía determinadas recompensas, es decir, pues que era en función del número de libros, etcétera, o incluso pues alguna presentación cuando se trataba de una asociación, que es el caso de Getafe Radio, al cual pues tengo que agradecer públicamente ese apoyo, y a José Luis también, que yo sé que ha metido ahí parte de su impronta. La novela surge como, ya sabéis que tengo esa manía de escribir artículos de la historia de Getafe, que me han llevado mucho tiempo y que he coleccionado en otros libros anteriores. Estaba buscando datos sobre el médico de Getafe, José Sánchez Morate, y encontré una nota suelta de 2 parrafitos muy pequeña en un periódico, creo que fuera El Imparcial o en La Libertad, sobre el forense de Getafe, Sánchez Morate, que estaba analizando unos huesos que se habían encontrado en Carabanchel. Y a partir de ahí me pareció un tema curioso y empecé a leer y a investigar sobre ese filón que me había salido ahí, que me parecía curioso cuando menos, ¿no? La de los huesos que se habían encontrado. Y entonces el artículo en sí ya pues se diluyó, se transformó en una historia en un principio novelesca que pasó a llamarse Lío de Huesos, y que cerré prácticamente con unas 80 o 90 páginas, cuando me di cuenta de que el personaje principal no era el juez de Getafe o el forense, sino que realmente el personaje principal era el periodista que había seguido el caso para La Libertad y que había tenido además un destino trágico. Oye, un periodista sí, porque además, vas contando un poco. Vamos a intentar entre todos, a ver si somos capaces de no hacer un spoiler y hoy que se dice eso, o sea, contar el final de la historia. Vamos a yo creo que se puede contar, yo no. A la gente que lo escuche.
Yo no sufriría contando. No, digo que eso es a mí me parece una tontería. Creo que la lectura tiene un placer distinto a conocer la historia. Si conoces la historia, a lo mejor la disfrutan más. Es decir, yo sé de gente que el libro ya se lo ha leído 4 veces y cada vez entiende más cosas. Es decir, es un libro, yo creo que complejo. Sí, no, pero me refería a... Sí, es que llegas tarde. Hemos quedado a las 11 y son las 11:10. Siéntate que ahora te abro el micro porque no vas a tener ni micro, así que... ¿De quién estás hablando? Del espontáneo este que viene aquí los jueves, que es que llega aquí, se pone a hablar, se pone a criticar aquí a la gente cuando coge el micrófono y ahora llega tarde y encima nos viene echando la bronca a los demás. Porque es amigo, si no... Porque es amigo. Ahora te abrimos el micro, pero por seguir con eso, contabas bien, pero un poco esa relación, ese lío de huesos que nos contaba Juan, en este caso. Y bueno, y se cruzaba con esa historia. Y claro, cuando uno llega y ve la historia y dice, joder, se ha quedado al final con la historia del periodista, no por nada, sino porque es algo que parece que Juan Alcalá le conocemos todos por el periódico El Buzón, por esa trayectoria larga que lleva en este municipio informándonos a todos, pero al final el protagonista tiene que ser el periodista. Se convierte, según voy escribiendo, se va convirtiendo en el protagonista definitivo del libro y dejando un poco atrás al resto de personajes. Hay un montón de personajes que pululan reales, la mayoría, el 95% de los personajes son reales, y esos personajes, es decir, se van amoldando a lo que yo quería, cuando ya tengo ya prácticamente ya la novela, se van amoldando un poco al título que es lo último prácticamente que he decidido, que era Las muecas de los días, es decir, sustituí el lío de huesos por Las muecas de los días. Al final los personajes van sufriendo pues los guiños del destino, las desventuras, unos mueren, otros van al exilio, a la guerra, ahí es un poco donde se funde todo el libro. Los distintos planos del libro. Es un libro en el que yo diría que existen distintos planos, tanto en el ámbito de género del libro, es decir, de qué estamos hablando. Es un libro histórico y es una novela, es decir, tiene las dos componentes y se mezclan con mucha suavidad. Tiene también un tipo de collage al incluir artículos originales del periodista, de Luis de Sirval. Y luego hay otro plano en cuanto al ámbito territorial, que es el que hago coincidir a Asturias en el año 34 y a Getafe en el año 23. Ahí hay dos planos temporales y territoriales distintos, y todo eso se mezcla en la novela con los problemas nacionales y el ámbito local y el nacional, ¿no? En cuanto a lo que es la política o los males de España, que se decía en aquella época. Pues si os parece, vamos a escuchar, hemos preparado, bueno, pues unas cuantas, como nuestro compañero Miguel Ángel, unas cuantas sorpresas, y vamos a escuchar, bueno, pues un trocito de ese relato, si soy capaz. Un trocito de ese relato, y ahora seguimos comentando y abrimos aquí al compañero el micrófono también y seguimos. Vamos a escuchar este relato, en este caso con la voz de Miguel Ángel Cáceres, de la novela de Juan Alcalá. Crimen y seducción de La mueca de los días, de Juan Manuel Alcalá Perálvarez. Martes 6 de marzo de 1923, Getafe. El secretario del juzgado de instrucción de Getafe entró en el casino de la Unión de manera impulsiva, azorado, con la expresión llena de pavor, llamando la atención de casi todos los presentes. Subió rápidamente las escaleras que conducían al salón de recreo y, con la respiración fatigada, se paró delante de la mesa. Miró fijamente a Manuel González Correa, intentando desviar hacia sí el interés del juez, sin decir ni una sola palabra, mientras se agitaba inquieto. Cuando el juez levantó la vista y captó la expresión de aquel pequeño y sibylino burócrata con sus ojos de comadreja, adivinó que algún suceso grave venía a alterar la tranquilidad de aquella tarde de finales de invierno de 1923. Aquel hombre era, cabalmente, un ave de mal agüero. El responsable del partido judicial de Getafe dejó las cartas boca abajo sobre el tapete verde y se levantó de la mesa donde solía pasar la tarde de los martes jugando con algunos de los más destacados vecinos de la villa, como eran el doctor José Sánchez Morate, el escultor y empresario Filiberto Montaguz y el procurador e hijo del que también fuera procurador del juzgado de Getafe, Tiburcio Crespo.
Bueno, pues ese es uno de los extractos que lo iremos escuchando alguno más que tenemos por ahí que nos ha regalado nuestro compañero Miguel Ángel Cáceres. Y yo creo que por ir introduciendo los temas aprovechando estos relatos, bueno, pues estamos en esa primera parte que a lo mejor es la que más nos toca, o esa parte del juzgado, de dónde estaba el juzgado y bueno, pues de esa parte más de Getafe, por llamarle de alguna parte, dónde estaba ese juzgado, ese casino donde jugaban esos personajes que son parte de la historia de nuestro municipio, ¿no, Juan? Sí, están localizados y basándome en fuentes externas, fundamentalmente en las calles de Manuel de la Peña y algún libro más que he consultado y algún periódico. Los juzgados estaban en lo que era el edificio consistorial, en el ayuntamiento, en el bajo del ayuntamiento. Un edificio que al poco tiempo se derrulló y se construyó de nuevo. El casino estaba, por ejemplo, donde las antiguas galerías Cervera, que ahora, bueno, fue una tienda de chinos y ahora no sé qué hay, bueno, en esa esquina, lo que es entre la calle Madrid y Ricardo de la Vega, ahí estaba el casino. Y bueno, ahí he intentado, a través de la búsqueda de textos que me dieran a conocer un poco cómo podía estar Getafe en aquella época, pues también hay noveladas cosas, quiero decir que no sé yo si realmente eran así, si el adoquinado llegaba solo hasta la calle del que fue alcalde, o si la calle empedrada era cantos de piedra o era realmente tierra, no sé. Sí, esa es una de las partes que, bueno, siempre hay que poner siempre un algo. Poco de salsa narrativa, ¿no? Claro, estamos hablando de Getafe de 1923, estamos hablando de hace ya bastante. Ya tienes el micrófono abierto. Buenos días, Alfonso Esteban, que está aquí con nosotros, nos acompaña también hoy aquí para charlar un rato con Juan Alcalá. Este chaval me pone de los nervios. O sea, se pone el chaval a echarme la bronca, a llamarme crítico por crítico, pero crítico con mala cosa, con mala fondinga, que dicen los de Granada, ¿no? Ahí como diciendo, es que está aquí mala follada, también vale. Como diciendo, es que, oye, pues no habíamos quedado a las 11:30. A las 11, hemos quedado a las 11. Bueno, la verdad es que perdí un poco el hilo de cómo comenzaba esto. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre, chaval? Juan Manuel. Juan Manuel. Buenos días. ¿Qué tal estás, amigo? Saluda al personal. Ya está el ha saludado ya 2 veces. Venga, vamos a lo que íbamos. Bueno, a ver, yo hay algo que en el principio de la novela, esta novela que tiene esa aportación histórica tan importante y tan verídica, me llama la curiosidad cómo sitúas ese panorama tan desolador de aquellos acontecimientos de Asturias. Y me pregunto si eso parte de la crónica del protagonista, de Luis, o es una aportación tuya que introduces para darle, bueno, pues ese contenido emocional de rigor histórico de aquella época. Yo me aprovecho en parte de algunos textos muy breves que se tienen del único artículo que mandó Luis de Sirval para publicar en el Mercantil de Levante. Pero en general está novelado toda la trama. Yo no sé si fue en ese tren, si fue de noche, desconozco muchísimas cosas. Hay algunos textos que sí son emocionantes, como es el encontrarse al niño muerto por alguna bala perdida o algo así, con un cuajarón de sangre, y que le hace una fotografía, y él escribe en el artículo que tiene una fotografía que es impublicable. Ese punto de emoción lo añade el protagonista real del libro, Luis de Sirval, en esos textos. Hay muchos textos que yo he puesto textualmente, y hay alguno que he matizado, fundamentalmente ese del niño y poco más. Todo el tema de Asturias, eso está prácticamente, es un relato personal, salvo ese punto de emoción que le da, y bueno, y la crónica que luego salta en el juicio del asesinato en el patio. ¿Qué te lleva a escribir esta novela? Divertirme, fundamentalmente divertirme. Es un trabajo de mucho tiempo, que ya lo he explicado antes, que empiezo con artículos que yo creo que no van a tener más trascendencia que la publicación en el blog de personajes de aquí de Getafe, y que pueden ser 5, 6 páginas, 7 páginas de eso, documentándome siempre, citando las fuentes, que también es muy importante el citar las fuentes, y generalmente me divierto escribiendo.
Si no me divierto, quiero decir, esto no es para, no me preocupa la cantidad de gente que lo vaya a leer. No voy a tener una distribución nacional, o simplemente aquí hay un ámbito comarcal o local fundamentalmente en el que sí que hay mucha gente que me conoce y que sí que puede apreciar el libro en cuanto a ese concepto, a la literatura y a la historia. Hablaba Alfonso de lo de ese principio, de ese año 34, de esa Asturias, y yo creo que es de los elementos, pues llamarles políticos, de las situaciones políticas, son, creo que ese y otro que luego comentaremos, me parece que son, a mi juicio, los más destacables. ¿Qué representa? Porque es un año, Asturias 34, esa revolución, es uno de los acontecimientos que siempre pasan más, como que parece que todos sabemos lo que ha pasado, pero no es una parte de la historia y muy importante. La mayoría de los historiadores, yo creo que la mayoría coinciden que la revolución de Asturias es el principio de la Guerra Civil Española. Es decir, si no es el principio, es el prolegómeno que decanta la carnicería que se montó. Yo me parece que era un elemento que me venía al pelo cuando tenía escrita la parte interior, ¿no? Lo que es referente al ámbito local, es decir, descubrir el periodista, pues que muere y que cómo se juzga, cómo se levanta la sociedad, sobre todo la parte más intelectual de la sociedad española en contra de la sentencia de la farsa del juicio y de la farsa del Tribunal Supremo. Es decir, ahí yo creo que sí que es importante el momento histórico porque nunca se miden los hechos objetivamente. Quiero decir, aquí se acusa a determinada gente, a Javier Bueno, que también aparece como personaje en la novela, como ser el campeón o el líder de la revuelta de Asturias, a la UGT, al PSOE. Se echa la culpa a la represión al ejército, pero era el gobierno de la República. Quiero decir, que no nos olvidemos que no era Franco o el general Bosch, no, era la República la que manda a sofocar eso. Es decir, entiende el gobierno que era un golpe de Estado. Es decir, pues lo era, pues seguramente lo era. Es decir, ¿había que llegar a tanta represión? Pues seguramente no, pero esos son los hechos, lo que pasó, y no es difícil el sustraerse del partidismo, de la subjetividad para valorar esos hechos. Yo he intentado hacer un ejercicio de conmiseración con el pueblo, con la gente que lo sufrió, con los mineros y con los campesinos, ¿no?, que sufrieron la represión. A mí también hay unos personajes que me parecen muy, muy interesantes, que son los regulares, ¿no? Los militares en este caso, los legionarios y los regulares, sí. Sí, me parece muy significativo, sobre todo porque a lo mejor tenemos esa perspectiva de todo más nacional, pero cuando hay pues gente de que no son españoles en muchos casos, ¿cómo te has argumentado para poder llegar a esos personajes en este caso que son? No, son reales. Los personajes de los tres oficiales que entran a asesinar a Luis de Sirval son reales, son con los nombres reales y está documentado. Quiere decir que ahí lo único que hago yo es situarlos en un patio, hacerles movimientos, si le dan de hostias o no. No lo sé. Quiere decir que yo me imagino que es una situación muy violenta y que la gente empieza a darle golpe los tres oficiales al periodista. Sí, lo de que se defiende no tiene mucho sentido. Ni en el juicio cuando lo leemos no tiene mucho sentido. Yo creo que ahí en ese momento está el tema del personaje, ¿no?, de Luis de Sirval. ¿Quién es Luis del Sirval? No, de Sirval, perdón. Yo creo que para descubrir a Luis de Sirval luego hay que, después de que muere, nos retrotraemos a Getafe en 1923 y empezamos a conocer a ese personaje, al muchacho que viene aquí a triunfar en la capital de España en el periodismo, ¿no? Es decir, después de pasar por redacciones de Valencia y Barcelona. Barcelona era una catástrofe de ciudad, es decir, en el que allí no había término medio, ahí estaban los azules y los blancos, y si estabas en un lado te pegaban tiros los otros, si eras sindicalista te daban los patronos, y si eras patrón te daban los sindicalistas. Es decir, que no había muchas fórmulas de escape para practicar el periodismo, y recaló en un Madrid que yo creo que era la época de oro del periodismo español y culturalmente yo creo que también es una de las épocas doradas, entre los años 20 y los años 30.
ese periodismo que había en aquella época, que era muy distinto. Estamos hablando ahora en el siglo XXI, parece que es el siglo de la información, parece que hemos descubierto casi hasta la pólvora dentro de poco, vamos a decir que lo hemos descubierto, pero creo que lo relatas bien, las distintas redacciones, cómo estaban compuestas, esos periodistas, pero que eran en parte informadores, pero en gran parte opinadores y sobre todo con una... O sea, se escribía de otra manera, de otra manera como se escribe ahora. Ahora hay alguna cierta tendencia al periodismo de autor, pero generalmente, es decir, estamos abocados al periodismo de nota de prensa, reproducir textualmente notas de prensa que no aportan nada más que la publicidad que se le da al poder. Es decir, pero entonces los periodistas eran vocacionales, es decir, muchos de los que hay ahí o eran escritores como Manuel Machado, o eran abogados como Eduardo Ortega, es decir... Bueno, se iban a hacer crónicas de guerra, es decir, la aventura está mucho más allá de la redacción, formal, ¿no? Y yo creo que hay el otro acontecimiento que también marca un poco en el tema histórico del libro y la política, es la guerra de Marruecos, ¿no? Que también es un elemento... Sí, ahí le doy una cierta importancia porque, bueno, tiene que ver con los males de España y como el libro ahí tiene un plano de esos que superpongo en medio que habla de los males de España, pues sí, que me viene además bien para rematar la novela cuando entra Primo de Rivera y bueno, esto ya se ha acabado, lo de los huesos se acabó. Tenía razón Sánchez Morate, que era un hombre supongo que de derecha porque sobrevivió mucho tiempo durante el franquismo y... No te decía que te acercaras un poquito más al micro. Con permiso de José Luis, la verdad es que la novela, el libro, aparte del rigor histórico y todos esos acontecimientos que forman parte y jalonan la historia de España, triste, donde las haya, verdaderamente, pero tú le das un tono y una chispa de humor, ese tono ácido en el cual esbozamos la sonrisa, aparte de la sorpresa. Y yo me pregunto, oye, ese Tiburcio Crespo, ¿de cómo le manejas? ¿Y cómo manejas eso de el barba azul francés? Le introduces como si fuese un barba azul español a través de unos incidentes que aparecen ahí por Carabanchel. En fin, desmenuza eso un poquito porque creo que es interesante. Hay algunos personajes, el Tiburcio es uno de los personajes que no es real. Es decir, y me doy cuenta cuando tengo la parte interior del libro prácticamente acabada y llego a un sitio donde estaba documentándome y Tiburcio Crespo había muerto. Cuando está hablando con el juez, mi novela está hablando con el juez, pero en la vida histórica había muerto y yo intenté ser escrupuloso con lo que es la línea cronográfica, con el tiempo de los personajes, cómo aparecen y cómo, es decir, está calculado y no me gustó el error que cometía. Este muerto no puede estar hablando con el juez, con lo cual en el casino, jugando a las cartas, no. Pues este señor Tiburcio Crespo va a ser el hijo de Tiburcio Crespo que murió y que también es procurador, claro, de padre a hijo. Yo no sé si este señor, el Tiburcio Crespo, tuvo hijos o si se llamó Tiburcio. Lo podía haber comprobado en la parroquia, ¿no? Pero no me pareció importante el tema de la novela y dije, bueno, pues este es el hijo y fuera. Sí, pero es verdad que le da otra salsa a la novela, ¿no? Luego porque hay muchas historietas mezcladas con el tema digo en referencia a lo que me decías del Landru y del Barbazul. Sí, Barbazul, sobre todo Landru, que es un tipo que me venía también al pelo porque es de la época, es del mismo, prácticamente el año anterior cuando le guillotinan los franceses, y es un hombre que había engañado a mujeres casándose con ellas y luego las mataba y las quemaba en un horno, y ahí me venía el tema de la sospecha de los huesos que habían encontrado en Carabanchel. Si eran de una señora, pues aquí podía haber un Landru español, joder, que para el juez era una expectativa tremenda, iba a ser el golpe de su carrera, el golpe definitivo, de ahí a ministro o a... Vamos a escuchar otro pequeño corte. La palabra terrible. 27 de febrero de 1923, Madrid. A Luis de Sirval le gustaba llegar temprano a la redacción de La Libertad, aun cuando no formaba parte de ella. De momento solo era un colaborador. Algunos días permanecía en ella hasta el cierre de la edición a las 5:30 de la madrugada. Pero lo que más le emocionaba era cuando la ordenanza distribuía por las mesas
los primeros ejemplares del día, recién llegados, con la tinta fresca, desde los talleres de la Correspondencia de España, donde se imprimía cada madrugada, salvo los lunes. A lo largo de la jornada se veía desfilar por las mesas de la redacción a un elenco de enormes periodistas hechos y por hacer, liderados por Luis de Oteiza. La mancheta de la portada lucía con nombres como Antonio de Lezama, Manuel Machado, Augusto Barcia, Antonio Zoraya, Pedro de Repide, Luis de Zulueta, Alfonso Sánchez o su amigo, el jovencísimo y elegante José Luis Salado. Bueno, pues aquí seguimos. ¿Quién se lanza con alguna pregunta? Una pregunta. Venga, Eugenio. De verdad que me ha emocionado Juan, diciendo en aquellos tiempos, recordando yo como getafeño de segunda generación y tal, y recordando en estos momentos a mis padres, cuando hablaba del tema de lo que se decidía a esto, ¿cómo se llama? A la Galería Cervera, que era el casino, que yo de chaval, mi padre me lo comentaba, y mi madre, relativamente, lo que era el juzgado, y toda esa historia, y allá mi madre nació en el 1920, pues fíjate en esto, me he emocionado, y estoy emocionado y tengo las lágrimas en los ojos de recordar aquellos tiempos de verdad, y fíjate, ha mencionado de lo que mi padre me comentaba, el PSOE, la UGT, la guerra esa de Asturias y todo eso, de verdad. Y perdona, Juan, que tengo el libro que me lo dio aquí el compañero el otro día, de verdad no he echado ningún listado, pero no te preocupes que le voy a leer porque yo creo que será importante. Alguna lágrima me se caerá recordando cosas. Bueno, yo creo que solo lo dicen los amigos, que es importante. Es decir, yo tengo que decir que he pedido ayuda al ayuntamiento para la publicación y lo malo no es que no me hayan dado los 450 euros que pedí, sino que no me han contestado. Eso es que no se enteran. Bueno, no sé, no será importante. Los milagros, no debe ser importante el libro para ellos. Bueno, los milagros los justos. No, yo quería hacer... Juan, sí. Perdona, a lo mejor es que no eres amigo suyo últimamente. Pues no. Pero generalmente no he sido amigo de ningún político. El otro día me acusaban y me ponían a bajar de un burro en Facebook un señor que yo no conozco de nada y me llamaba que le daba asco y no sé qué. Oye, perdóname, yo lo siento mucho que te den asco la gente que no opina como tú. Claro. Pero eso tiene remedio. Un fanega cualquiera. No, tiene remedio, ¿eh? Pues, te tomas una pastilla química o vas al médico y se lo confiesas como lo de las almorranas, sin vergüenza, ¿eh? Bueno. No, yo, en relación con el fragmento que han empezado a leer nuestro compañero, ese es un capítulo que tiene un punto de actualidad terrible. Es decir, porque se llama la palabra terrible el capítulo y a lo que se refiere es un poco cuando va a visitarle un ordenanza de un ministerio y le relata que que ha pasado por todas las redacciones de Madrid y que nadie le hace ni caso y que cuando entra un nuevo gobierno, dice, lo primero que hacen es hablar de economías. Bueno, actualmente recortes, los famosos recortes que padecemos. Y dice, cuando eso, pues el ministro coge y es como si se quitara el papel de fumar para ahorrar, ¿no? Pues despide a 800 conserjes, a 800 funcionarios. Dice, cuando los cargos cobran una miseria y los cargos importantes, los directores generales, los ministros, con que quitáramos 2 o 3 cargos... Sí, mismo no hacía falta echar 800 a la calle. A los 800 consejos que los podíamos dejar. Es la palabra terrible, los recortes, la economía. Eloy. Sí, a mí la novela me ha gustado. Tengo que decir que me ha parecido una novela escrita como las clásicas del siglo XIX, por ejemplo. Me ha parecido bien eso, pero es que entre otras razones he visto, primero, pues muy bien construidas a mí me ha parecido. Estoy hablando ahora mismo de formalidad, no del fondo de la cuestión. Me ha parecido, por ejemplo, muy original la forma en que están construidos las discusiones, las preguntas, los comentarios y demás, ¿no? Pero me ha llamado la atención también el número de palabras. Hay novelas a lo mejor de 1000 páginas que a lo mejor utilizan, por poner un ejemplo, 3000, 5000 o 10000 palabras como mucho. Pero es que en esta novela, que a lo mejor tiene 230 o 250 páginas, he tenido que ir al diccionario a buscar un buen número de palabras porque no sabía lo que significaban, lo cual me parece que quiere decir que
yo soy muy ignorante, que eso ya lo he dado por hecho, ¿entiendes? Pero que en otras novelas no me ha tocado ir al diccionario ni de coña. Pero tengo que decir además que a mí me ha parecido que has gastado mucho tiempo, has invertido mucho tiempo en preparar novela, es decir, que está hecha con todo tipo de detalles, lo cual a mí me parece eso un buen tema, porque muchas veces ves escritos hechos por quien sea y normalmente pues dices, joder, esto vale, pues vas pasando, es como las películas donde les sobra a lo mejor no sé cuánta paja, porque se repite, muchos de los textos se repiten, muchas de las palabras se repiten, es decir, que hay cosas que podrían sobrar. A mí me ha parecido que los temas eran buenos, ese es un tema, luego ahora te cuento más. Sí, yo cuando el tiempo yo desconfío de la gente que escribe 3 novelas al año. Desconfío, creo que o eres un genio como Balzac o tienes negros. Lo has dicho tú, efectivamente que existen, ¿no? Que son talleres, vamos a llamarle talleres de trabajo para un autor pero vamos, lo tienen hasta los periodistas, quiero decir que trabajan bajo un contrato de confidencialidad y ahí se acabó lo que sabían, no hay secreto ni siquiera de sumario, hay un documento firmado. Yo desconfío por mi propia capacidad, que decir, yo sería incapaz de escribir 3 novelas, a lo mejor si me pongo pues escribo 3 bodrios, pero no desde luego 3 novelas. Este libro llevo 3 años trabajándolo, y desde la primera estructura que monto hasta que la remato, y ha llevado bastante corrección, y yo suelo tomarme tiempo en cada capítulo, y hay veces que lo rompo y vuelvo a escribir otra vez el mismo capítulo, salvo alguno que me ha salido a la primera, como es el de Pedro de Répide, el primer cronista de Madrid, que se me salió de un tirón en un par de horas y joder, ¿cómo ha sido esto? Lo mismo me había tomado un vino bueno, cualquier cosa, pero es el único. El otro ha sido un trabajo denodado ahí para encajar las distintas piezas. Sí, pues yo creo que es interesante también, a mí me interesa mucho el tema de esos personajes históricos también que aparecen en la novela, porque muchos que, como decía, son reales. Creo que el otro personaje también a destacar evidentemente es el del juez. El del juez, por su trabajo en la investigación, nunca mejor dicho, por cómo se realiza y cómo cosas que, vuelvo a decir, parece que eso, pero que siempre han influido, como eso, en este caso, por ejemplo, la política, en la labor, en este caso, del juez y en las aspiraciones personales que acaba de tener, en este caso, él. Sí, originalmente el personaje principal de lo que era la novelita corta inicial era el juez. Es un personaje que yo le voy dando forma psicológica según voy escribiendo y descubriendo a dónde llega al final. Él llega a la política ya en mal tiempo, cuando ya no era momento de que se hubiera metido alguien que había colaborado con la dictadura, con la dicta blanda. Y realmente le persigo toda su vida, todos los datos que hay en las hemerotecas, hasta que yo creo que descubro su perfil más íntimo, y realmente luego está novelado, yo no sé si él tenía esas aspiraciones políticas cuando se paseaba con el médico por Getafe, pues bueno, es parte de la novela. Pero finalmente el juez llega a ser gobernador civil de Lugo, creo, y de Navarra, pues un mes antes de la República, con lo cual pues en la mueca de los días se le planta de golpe cuando ha llegado. Él cree que ha llegado a su objetivo y no era ese. Otro tema también que a mí ha parecido pues interesante es el hecho de poner las anécdotas. Estoy interpretando no solo anécdotas personales de los personajes, estoy refiriéndome a temas relacionados con las calles de Madrid o con temas de Getafe que habías comentado antes. A mí esto me parece que le da una pincelada local, yo creo, bastante interesante, y sobre todo pues porque Madrid lo tenemos tan cerca y lo transitamos tanto, es decir, no estamos ahora como en el año 23, pues que de alguna manera es casi también como nuestra casa, con lo cual esas pinceladas que seguro que a lo mejor se encuentran en el primer cronista de la Villa de Madrid, como comentabas, o se encuentran en otros lados, pero yo creo que le da una pincelada bastante adecuada a los sitios donde estaban los periódicos, a lo que habían ocurrido en algunas de las calles, a la situación de Getafe en aquel entonces y cómo era esa villa de 5.000 personas.
Yo creo que eso es un tema... Yo sí hago un esfuerzo ahí de documentación en torno a lo que era la redacción de La Libertad, que estaba en la calle Sacramento, y alrededor de eso juego un poquito novelando cosas y acercándome a sitios que existían, como el Café Platerías o el Gobierno Civil, es decir, las leyendas que funcionan y que muchas veces cuando vas a internet te las encuentras descabalgadas y sin firma y sin no sé qué, que corresponden a autores como Emilio, como Carrere o como Pedro de Répide en general, ¿no? Y son historias que se han publicado en novelita corta o en ese tipo de entregas que había. Y otra cosa curiosa que me ha parecido, que además reflejabas ahí, es la actuación de March igual que la de Lara, por poner un ejemplo. El señor Lara, tal cual, que lo has definido perfectamente. Muy bien. Periódicos de izquierdas, periódicos de derechas. Se ha notado que pensaba él cuando hablaba. Programas de derechas, nacionalistas, independentistas, coge a todo. Es decir, que siempre ganas. Ese es el tema mejor que hay, ¿entiendes? Cuando lo mejor no de ganar la lotería es jugar todos los números. Sí, lo has definido muy bien. Yo creo que no necesita respuesta. Es tal cual. Es ese personaje que es el que manda. Qué listo es el que es jodido. Controlando todas las situaciones. Sí. Pues y quería también comentarte en el tema de participación para la presentación del libro que comentabas antes, de lo que llaman los ingleses el crowdfunding, que bueno, pues no sé si sería participación popular para el desarrollo de las cosas. A mí me parece que no deja de ser un poco, yo diría, vergonzoso el hecho de que el ayuntamiento no te haya hecho ni puto caso. No, vergonzoso, no es una anécdota que refleja pero que es pues así. Una relación, ¿no? La mía con el ayuntamiento actual y con el anterior igual. Estuve castigado en los últimos meses por el anterior equipo de gobierno y no sé por qué. No, pero no me refería... Afortunadamente no tiene nada que ver con las ideologías. Me refería al fondo, porque imaginaros, por ejemplo, que en Getafe, yo creo que la gente que es de Getafe y que escribe, y voy a poner solamente esto, no estoy hablando de gente que haga esculturas o gente que pinte o que tal, que esos a lo mejor están integrados en un determinado grupo, como es la Carpa, por ejemplo, pero los escritores que hay en Getafe, hay unos cuantos que escriben, no solo periodistas, sino también gente de otras profesiones que escribe también. Pues yo creo que el tema debería partir primero porque la mayor parte de estas novelas, no a menos que estés consagrado, no te la coge una editorial. Y yo creo que el tema que hablábamos de participación ciudadana para ediciones de libros, pues yo creo que el primero que tenía que liderar, y además con concursos anuales, pues o con intentos de información para la ciudadanía que escribe, debería ser el propio ayuntamiento. Y pongo el ejemplo típico. Resulta que cuando haces un libro estás obligado a depositar en el depósito legal. En el depósito legal, nunca mejor de depositar en el depósito legal, sí, bueno, un determinado número de ejemplares, y es bueno además que se recoja lo que se escribe en el país y que quede además archivado, y vas a la Biblioteca Nacional y tienes allí todos los libros que se han escrito, pero resulta que nos pasamos por la entrepierna la posibilidad de que la gente que vive en Getafe y que escribe además acerca de Getafe o de cualquier otra cosa, que se las apañe como pueda, pero vamos, si sería sencillísimo, por una cantidad nimia, por una cantidad ridícula, podrías dar una cantidad determinada, podría dar un dinero determinado para que se imprimieran los libros y a cambio tener una determinada cantidad de ejemplares que tú puedes depositar en las bibliotecas de la ciudad. Pero eso parece lo más normal. Yo no sé exactamente qué nos ocurre. Yo te voy a corregir porque yo personalmente he llevado los libros a las bibliotecas. Quiero decir que los vecinos de Getafe pueden acudir a la biblioteca y leer el libro. Es decir, como un regalo del autor. Pero es un regalo tuyo, te quiere decir. Pero... Sí, no, por supuesto. El libro anterior hice lo mismo. Quiero decir que yo entiendo eso, que si el ayuntamiento no se preocupa o su política cultural no pasa por ahí, por atender a la gente que escribe o que hace cosas, no solo que escribe, que pinta, que hace teatro, que hace música, que hace cualquier expresión cultural, deben ser ellos mismos los que se preocupen de eso. Yo soy muy individualista, yo no creo en asociaciones como la Carpa o y mucho menos de escritores. Creo que hay algún intento ahí de agrupar a periodistas o a no sé qué para que escriban cosas y no sé qué. Yo
De ahí me desmarco, fuera de juego. Habría otro debate, pero yo sí soy partidario de que la gente se agrupe, porque es una forma de crear estructuras dentro del municipio. Es muy bonito y es libre, quiero decir, pero yo personalmente soy muy individualista y no creo en los colectivos. Es una parte de mi pensamiento y lo siento, pero es así. Posiblemente, Juan, esto último que dice es por la experiencia vivida. Intuyo, podría ser, ¿no? Podría ser. Lo dejamos. De todas formas, yo creo que con el apoyo de los ayuntamientos en Getafe sí que hay que hacer una cierta referencia a lo que fueron los dos primeros alcaldes, al margen de la cultura. Yo no voy a entrar si Juan Soler tiene más cultura que Jesús Prieto o que Pedro Castro tienen menos estudios que Sara Hernández. Es decir, yo creo que sí que hay que valorar que los dos primeros alcaldes fueron gente muy receptiva con el mundo de la cultura y con la publicación. Es decir, mi primer libro lo publicó Jesús Prieto desde el ayuntamiento. Quiero decir, y el que hayan pasado después, Pedro Castro también fue muy accesible con todo este tipo de proyectos, es decir, era alguien que siempre ha dicho que sí. Otra cosa es que luego costara cobrar la factura o quién ha mandado esto, en la intervención quién ha mandado esto, bueno, era un poco el tema personal, pero él no rechazaba nunca a nadie, incluso gente al que le dábamos tralla, es decir, caña, le dábamos, hablando en términos vulgares, caña, pero él ha aceptado esa diversidad siempre. En cambio, yo creo que desde que irrumpe Juan Soler y ahora Sara Hernández, los dos están demostrando el mismo sectarismo cultural. Es decir, no se trata, yo no quiero favores, a mí me da exactamente igual que apoyen lo que quieran, pero es su decisión, es la decisión de gobernar, pero sí que hay que contraponer la política cultural que han llevado los anteriores, a Soler y a Sara Hernández. Hay que decir que Jesús Prieto creo que también ha colaborado, está entre los mecenas a nivel personal, quiere decir que en el primero, te editó el primero como eso, pero también aquí ha apoyado, sí. Pero como bien decía Juan, a veces lo que yo tengo la duda un poquito así es que cómo se mide eso de la valoración cultural de una persona. O sea, yo a veces no estoy hablando de la valoración. Quiero decir que no quiero entrar en ese tema. No, es un tema escabroso y además de difícil, ¿no? Porque medir los dos últimos tienen menos cultura que los anteriores. Claro, es que hay quienes en un vamos a volver la cultura es algo tan amplio, pero es verdad que estábamos hablando de la política rápidamente. Os perdéis. Que estábamos hablando de las muecas de los días, no era esto. Todos tenemos nuestras muecas. Eso es. La verdad es que el libro lo envuelve muy bien. Y antes he dicho que lo envuelves con ironía, con esa simpatía. Ácido. Y con esa. Sí, también. Te ríes con la acidez. Compras caramelo ácido. Bueno, es que a veces ese tipo de acidez, esa sensación que te hace ahí un poquito de sentirte. Bueno, yo iba a decirte que cómo estableces tú a esa moza a la que llamas la zurda en un casino de Getafe y tal, ¿cómo te recreas en eso? Es una gamberrada. Una gamberrada del escritor. ¿Sí? No, es un personaje que no existe, que es ficticio totalmente. De los pocos que hay ficticios, también hay alguno que, aunque tenga alguna connotación como el notario, señor Nieto, o alguno más, pues son personajes absolutamente de ficción. De igual manera, me imagino que esta era un personaje que a mí me distrajo un momento mientras que escribía. Me pareció curioso que pudiera haber una camarera que andaba bandeando las caderas allí entre las mesas de todos los parroquianos estos de aquí de Getafe que vivían allí, los agricultores y un poco la clase más culta, porque ese casino era un poco lo más selecto de la sociedad getafense. Oye, ¿cómo llamabas a los agricultores de aquí de Getafe? ¿Les das un apelativo un poco especial? No. La aristocracia del arado. Sí, los que tenían muchas tierras, habría otros pobres, y campeones. Y de ahí coges el hilo y enlazas un poco para tratar de esos personajes que hay, apellidos ilustres de Getafe, ¿no? Que persiguen a la gente por los siglos de los siglos. Sí. Desde que yo no soy de aquí de Getafe, pero creo que todos esos apellidos ilustres venían acompañados de muchas tierras en los distintos parajes. Y esa es parte de su consolidación. Además, dentro de esa aristocracia del arado, ya no hay aristocracia del arado, ahora hace pocos años era la aristocracia urbanística, vendía suelo y a forrarse.
Sí, pero es cierto que no lo refleja muy bien, ¿no? En todo pueblo y en toda ciudad siempre ha habido esas familias en las que han estado un poco enfrentadas, pues por razones o bien de propiedades a nivel de tierras o por ese pequeño espacio intelectual, ¿no? Había quienes querían ser el protagonista, entre comillas, de la vida social de Getafe y yo creo que coincides en eso, porque estaba ahí el tal Vergara, que bueno, que tiene una fenomenal incidencia, y luego hay otra familia, un tal de Francisco, que también pulula en ese se llevaban mal, y eso yo lo sitúo, que se llevaban mal y no se saludaban nada más que en la iglesia y eso, pero bueno, son cosas, se mezclan los planos de la novela y la historia real. Es decir, yo, hablando de los personajes, sí me parece importante en la estructura final que con la que sale el libro ya de la imprenta, son el capítulo de personajes, que no es habitual en una novela, e incluso los demás apéndices como la bibliografía o los agradecimientos. El tema de personajes viene motivado es un plagio total de Camilleri cuando hace una novela y después de la trama resuelve la novela con los personajes. A mí me parecía importante que, al margen de las disquisiciones novelescas más o menos literarias, pues hubiera una anotación de cada uno de los personajes con su mueca real, con lo que le pasó en la vida, por lo menos lo que sabemos que le pasó. Y algunos acabaron en Venezuela. De hecho, alguna fotografía me la han suministrado desde Venezuela, algunas he comprado, sobre todo de Sirval. Compré la suya y la de su mujer a la agencia F, y hay muchos personajes, sí, pero yo creo que en general es una novela histórica, con muchos componentes negros. Hay un policía, hay forenses, hay fiscales, hay juicios, hay muchos muertos en medio de... Vamos a escuchar otro pequeño relato y seguimos, ¿vale? Los restos no eran humanos. Jueves 15 de marzo de 1923. Los restos hallados no eran humanos. Aunque oficialmente todavía nada se sabe, podemos afirmar de manera terminante que, contra lo dicho en su informe por los médicos forenses de Carabanchel, señores Lejarraga y Urquiola, los restos encontrados en el vertedero del Blandón del barrio del Telor, término municipal de Carabanchel Bajo, no pertenecen a ninguna joven, sino a un animal plantígrado. Esa es también, según parece, la conclusión terminante que se desprende del informe, que debe haber sido entregado al digno juez de Getafe, señor González Correa, por el forense de este pueblo, don José Sánchez Morate. Los informes particulares que tenemos coinciden con esta conclusión, según ya adelantábamos en las últimas informaciones. Juan, ¿de dónde, no voy a decir de dónde te sacas? ¿Cómo te viene a ti eso de Getafe, Ambrones, tal? Todo te viene de parte de... Sí, pero lo introduces en la novela. Lo introduzco con el motivo de los hurtos en el accidente de tren de Villarreal. Ahí va yo. Me venía muy al pelo lo de Leganés Pepinero, Getafe, Ambrones, Villaverde, la cuna de los ladrones, por aquello de los hurtos, lo saco, los rescato de la memoria. Yo no sé dónde lo he leído, en algún libro de estos antiguos, de dichos. Sí, yo creo que es una muy buena manera de dar a conocer un acontecimiento que para muchos es desconocido. Eso que ocurrió en Los Rosales fue verdaderamente... Está documentado, muy dramático. Aquí hay mucha literatura, pero está absolutamente documentado sobre la crónica, sobre todo del ABC, que lo hizo realmente bien la crónica. Por eso decía antes que este libro tiene ese tono local que nos permite conocer algo más de la historia de Getafe y no perdernos en esas cosas vagas, en esas a veces situaciones poco certeras, ¿no? Porque hay quienes piensan que Getafe por aquella época pues era, no sé, algo así como insignificante, y ya tenía un nombre, y además de un nombre era un partido judicial con gente de mucha importancia y muy cabales. Sí, yo
señalaría un poco lo que es la resolución del capítulo interior, de lo que es el lío de huesos. Señalaría a dos personajes a los que yo les doy una cierta importancia y que no sé si la tuvieron realmente, pero bueno, en base un poco a lo que yo sigo a nivel de prensa, lo que se publicó durante aquellos 15-20 días, pues creo que la resolución yo se la doy a través de Sánchez Morate, que le dice al juez que bueno, que esto hay que tratarlo de otra manera y que no va por buen camino, que si pudiera hacer algún chanchullo con la prensa, es decir, para que vamos a ver cómo dirigimos a la opinión pública para que esto no sea un fiasco, y a quién le encargo ese trabajo, pues, al policía. Ahí es donde se viene a ver un poco la relación de las 4 P's que mueven España. Lo voy a decir abiertamente, eres un cachondo. Eres un cachondo porque y el policía es el que finalmente desatasca. Era un policía para mí. Yo creo que está demostrado que no hay mucha documentación anterior a este tema, pero ni hay documentación que se crea que resolvió el caso, que él tenía dudas o algo así, pero sí que yo le pongo en el caso que resuelve el caso certeramente con el periodista, además. Es decir, no solo ha resuelto que no eran los pies de una mujer, sino que además dirige al periodista hacia donde hay que llevar la opinión pública. ¿Y cómo es esa que introduces a la mujer del juez? La mujer del juez está inventada, ¿eh? Sí, totalmente. Me gustaba, yo quería que tuviera una mujer que se burlase de la seriedad del juez. Pero aparte de eso, es que haces ahí una lectura. ¿Cómo es eso de el alma de una mujer? De zapatos, sí. Bueno, es otro tinte que le da de lo que yo decía antes. Lo digo por mi mujer y por muchas más, que se les nota que se frenan así cuando pasan por delante de los escaparates de las zapaterías. Sí. No. A mí hay otro tema que es interesante, que es el tema de Sánchez Morate, ¿vale? De Sánchez Morate y de la importancia de una parte de unos médicos importantes que hemos tenido, que se relacionan ahí además en la novela, salen de una cierta importancia, bueno, de mucha importancia en la historia, que han sido importantes para el municipio, pero que además ha sido importante a nivel nacional. Sánchez Morate fue un personaje importante. De hecho, el ayuntamiento, cuando murió, no sé si fue en el año 67 o por ahí, le dedicó una calle, porque Sánchez Morate además se había emparentado también con médicos y fueron parte de una saga importante que controló el Colegio de Médicos de Madrid, a través de lo que era el anatómico forense, que se dice ahora, que antes era el instituto, ahora no me acuerdo, el instituto un instituto que hacía las veces del anatómico forense. ¿Instituto de Medicina Legal puede ser? El Instituto de Medicina Legal, efectivamente. Y él mismo, que fue secretario del Colegio de Médicos después de la Guerra Civil. Es decir, ya durante la novela les relato algún homenaje que le hicieron antes de la guerra, y fue un personaje importante en Getafe, influyente, que escribió el libro con Lorenzo Azofra, que recibió algún premio. Es decir, es un personaje muy importante en el pueblo. Tenía su lado oscuro, tenía sus muecas también y sus problemas. Es decir, Sánchez Morate, yo ahí dejo deslizar algún matiz sobre... Es difícil hablar de este tipo de cosas cuando hay muchos herederos, y claro, el general Palacio era un poco así, no vamos a decir qué, pero bueno, queda una nieta en Madrid y realmente no hacen como mucho caso. Pero los Sánchez Morates son una saga familiar muy importante, con poder. Han llegado varios de los nueros, han llegado a generales, y es decir, es una saga importante con descendencia. Hay una saga, hay no sé ahora tampoco el nombre, los Aiz Purún o algo así, que son todavía médicos y que están ahí recetando cosas al lado del pueblo. Quiero decir, meterse con la figura de Sánchez Morate en algunos aspectos, pues me hubiera apetecido un poco más, pero lo dejé un poco así en una referencia a los trabajos que hacían para encerrar como locos a los viejos, ¿no? A través de encargos de los herederos. Otro de los asuntos es el del título.
no hemos abordado el tema de por qué se titula así, de dónde viene ese título, que como bien has explicado, bueno, pues era, al principio tenías pensado otro, pero fue cuando aparece la figura del periodista, de Luis de Sesval, cuando aparece eso. Originalmente cuando tenía la parte interior era un lío de huesos, me parecía que era un título cachondo y gracioso y simpático. Sin embargo, cuando ya meto como personaje principal al periodista, pienso que el título es el propio de su columna, es decir, está reproducida textualmente varias veces la columna que hacía, unas veces con humor, otras veces simplemente como crónica periodística. Y ese era el nombre que él tenía en la columna que publicaba en La Libertad. De hecho, era una especie de amuleto que transportaba de periódico en periódico. Cuando empezó a colaborar en la Voz de Valencia, pues también utilizaba el mismo título, La Mueca de los Días, y me parece que refleja bien un poco el destino de los distintos personajes, ¿no? Es decir, todos tenemos nuestras muecas y caminamos hacia no se sabe qué cosa, unas buenas, otras malas y... ¿Alguna cosa más que queréis comentar, Alfonso, Eloy? No sé si queréis comentar algo más. Yo creo que al final está el tema al final del juicio por su muerte. También eso es hasta qué punto es real o no, el juicio es absolutamente real. Sí. Está basado en las crónicas también de dos periódicos, el Imparcial y el ABC, que relatan un poco todos los hechos y de los cuales se deduce desde una posición, es decir, que el ABC relataba con mucha seriedad los favores que hacía el fiscal hacia el acusado. Solo hubo un acusado y maltrataba un poco al Eduardo Ortega como hombre que insultaba al ejército, a los patriotas y yo desde luego lo adapto desde otro punto de vista, porque creo que los hechos fueron distintos, que fue una farsa. Y el trabajo de investigación ha estado sobre todo en las hemerotecas, ¿no? Sí, fundamentalmente es un trabajo de lectura. Yo me habré leído de La Libertad prácticamente 6 meses completos del periódico de arriba abajo, todas las columnas, todas las crónicas, de Oteiza de algún año anterior incluso, de Eduardo Ortega. Me he leído el ABC, muchísimos ejemplares del ABC, del Imparcial. Luego he subido al año 35, al año 36 a ojear periódicos y a revisar cosas. Es decir, ahí... Eso es interesante, porque ¿qué diferencia ves tú? Que la polaridad era similar en aquel entonces a la que existe ahora. Quizás más radical, un poco más radical. ¿Polaridad? ¿En qué ámbito? No, pero es que el año 23 yo creo que no hay una polaridad política. Lo que hay es también un poco la farsa del bipartidismo. Es decir, ahora gobierno yo, ahora gobiernas tú, pero los resultados siempre eran los mismos. Es decir, para la gente siempre estaba la queja de las guerras, de los jóvenes que no tenían dinero ni seguro, se tenían que ir a la guerra, y los que tenían un seguro o podían pagar un suplente, pues se libraban de la mili. Digo que no había polaridad, realmente no había polaridad, había un movimiento incipiente de descrédito de la monarquía y de avance de ideas republicanas, es decir, lo cual era absolutamente, yo creo que lógico después de los desmanes que cometió la monarquía en aquella época, sobre todo con la guerra de Marruecos. Llevaron a la gente a defender sus intereses, espúreos absolutamente, es decir, económicos, vulgarmente económicos, como cualquier Urdangarín, como cualquier, no sé, es que nos repetimos otra vez en las mismas historias, pero fue una carnicería que provocó la monarquía. No, yo me refería, el año 23 quizás a lo mejor no aparece. No es incipiente. En el año 34 ya sí hay una polarización absoluta de izquierda a derecha, sí. No, me refería quizás... Son hechos que repetimos aquí sin... Con el control de la dictadura no había los periódicos que se... La dictadura fue muy laxa en muchísimas cosas, sobre todo en el ámbito económico fue absolutamente laxa, fue una dictadura inútil, inane, que no valía para lo que se había proyectado y con errores enormes, que yo hablo de algún error ahí de pasada, además del responsable que era de Getafe, de Carlos Vergara, el del Banco de España, el director, y que fue secretario de Hacienda, que con la dictadura tenía el rango de ministro.
Pero pues influyendo... cometió errores enormes cuando empezó a depreciarse el no sé qué, pues empezó a vender pesetas y a comprar libros. Cuando se fue a la mierda, pues no se explicaba cómo estábamos en la ruina en España, pues como todo el mundo. Para que aquí no se habían enterado. Sí. Pero es una cosa curiosa, vuelvo a repetir curiosa, porque es que es curiosa, y es aconsejable leer el libro. Leerle para conocer un poco más la historia de Getafe, sus personajes, los avatares, todas esas incidencias de un pueblo que tiene que ser vivido, pero vivido desde la historia. No vivirlo por el hecho de decir, yo vivo aquí, me voy a trabajar y vengo a dormir y punto. No, mira, hay un detalle que a mí me ha llamado poderosamente la atención, entre otros. Y has comentado el apellido Vergara. Que llegó y fue ministro, tal, que vino incluso en aquellos billetes director del Banco de España. Del Banco de España. Y pocos billetes que nos dio nuestro amigo Manuel. Efectivamente, Manuel Fernández, que le vamos a mandar desde aquí a Manolete un saludo. Bueno, vamos. Pero pocos saben que precisamente el colegio de las Ursulinas era propiedad de los padres de él. O sea, es curioso cómo los terrenos, cómo tú eres capaz de enlazar, de sacar a la luz, pues todas esas, el colegio, las fundaciones, de cómo se procede a darle a Getafe esa otra dimensión. He sido muy pacato con la historia, porque pues yo te lo agradezco, aburriría, ¿no? ¿Sí? Si hubiera metido más historia o más cosas, ya me hubiera ido al libro anterior, en el que estamos ante un tratado de historia local. Yo no quería hacer una novela. No, pero bueno, aparte de... Tienen recursos que son reales, pero... Aparte de eso, leer el libro te dota de conocer, pues eso que acabamos de comentar, conocer a personajes que han tenido un nombre, que han dejado huella en Getafe y que la mayoría desconocen. Antes comentábamos sobre el casino, ¿no? El casino que estaba situado en lo que fue Galería Cervera, y anteriormente fue el primer centro de enseñanza. Cuando llegaron los escolapios, no llegaron a donde ahora lo conocemos, sino que llegaron a impartir clases ahí. Y también hablar del personaje de Ricardo de la Vega, que se casó con... Sí, Ricardo de la Vega hablo porque el Pedro de Répide lo cita de cachondeo, y ya meto ahí lo de la aviación y lo de los habitantes de la Ambronía, ¿no?, que llamo yo, y bueno, es un recurso literario más que me venía a cuento con... Bueno, si tú tienes recursos sobrados, claro, o sea, aquí no vamos a decir que aprovecha hay un trabajo casi de forzado. Quiero decir, horas y horas durante 3 años. No hay recursos, no hay tantos recursos ni tanto talento. Yo creo que hay mucho trabajo y si acaso, pues algo de talento, pero muy poco, mucho trabajo. Bueno, si os parece, sí, vamos a ir. Yo no puedo dejar de decirte algo que me ha emocionado, pero de una manera muy profunda, y es la dedicatoria. O sea, la dedicatoria merece, créanme, leérsela por como poco un par de veces, porque realmente reescribe lo que es Juan. Yo creo que esa dedicatoria que haces a tu madre y esos avatares, eso que acontece en tu vida desde tu perspectiva de niño, es extraordinario y refleja lo que en sí eres. Una gran persona. Me ha gustado a mucha gente, pero es que es lo primero que te dicen, ¿no? Dice, me ha gustado mucho, dice, la dedicatoria. Yo todavía lo otro no lo he leído. No es que es el principio, menos hay malos. Bueno, pues yo creo que vamos a ir finalizando. Ya llevamos aquí 1 hora de charla. Oye, sí, nos daría para dar otra y otra hora de charla. Antes anunciar, creo que lo vas a anunciar, que vamos a hacer una presentación también con radio en la librería Lobo Flaco el día 31. Sí, eso es lo que iba quería recordártelo a decir yo, no se lo va a olvidar. Va a haber presentación donde estáis todos los oyentes invitados a participar, a acudir a la librería El Lobo Flaco. Estará en la calle Toledo, como todos bien sabéis, ahí cerquita del ayuntamiento, y ahí estará, por supuesto, Getafe Radio. Por si alguno no podéis estar en la presentación, pues lo podréis escuchar en directo a través de Getafe Radio, o como bien decía antes Juan cuando empezábamos la charla, con el podcast, a través del podcast
de Getafe Radio podéis escuchar y estar en la presentación, que como veis es un tema que da mucho juego, que os va a interesar, en el cual bueno, pues hay una parte, un pedazo de esa historia de nuestro municipio que también nos ha contado Juan Alcalá. Os vamos a dejar para acabar con, bueno, pues con uno de los últimos el último relato, el último extracto de la obra que nos ha leído, que nos ha preparado nuestro compañero Miguel Ángel Cáceres, y bueno, pues ayudado en la parte técnica por nuestro compañero Jesús Blanco. Con ellos os vamos a dejar con ellos. Nosotros mañana volveremos a estar aquí otra vez a las 10 de la mañana con el programa. Mañana a las 10 tendremos Getafe Bohemia. Hablaremos dedicaremos ese espacio cultural que empezó la semana pasada, y con el cual, bueno, vamos a cerrar la semana. Luego a las 11:15 mañana creo que tenemos también una entrevista. Va a hablar estará Yolanda López hablando de teatro, y luego por la tarde pues tendremos Getafe en Forma para contaros todo lo que pasa con el deporte de nuestro municipio. Bueno, os dejo con el relato, el último parte del relato, y nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por haber estado ahí escuchándonos como cada día aquí en Getafe Radio, en Getafe Despierta. La farsa. Sábado 28 de octubre de 1934. Asturias. Luis de Silval ya estaba en el suelo, más muerto que vivo, aunque creía que seguía con los brazos en alto, apoyado contra la pared del patio interior del cuartel del Cuerpo de Vigilancia de Oviedo. Sabía que inevitablemente había llegado su final. Era una injusticia, pero a la vista de lo ocurrido, nadie acudiría en su ayuda contra los asesinos. Lástima de ocasión perdida. La crónica de la vida. Quizás nunca se supiera la verdad. Aquellos hijos de puta seguirían vivos, disfrutando de la vida y del crimen, aunque fuera odioso y abusivo. ¿De qué servía la razón y la justicia?